Hola, saludos a todos. Bienvenido. Bien, vamos a iniciar este seminario sobre simulación y backtest en el Forex Tester 4, que es el software que vamos a utilizar. Y para ello, pues voy ahora al principio a estar un poco pendiente de los participantes que van quedando en sala de espera para activar y vamos ya al tema. Entonces, aquí tengo un proyecto abierto. Este proyecto es el que hice el sábado. El sábado tuve un directo en YouTube, en el canal de Código Trading, y estuve pues backtesteando un poco. Lo que quería era pues partir de un proyecto existente que ya tuviera un poco de data. Después vamos a tomar algunas operaciones, pero quería explicar pues lo básico relacionado con el Forex Tester 4 y sus posibilidades a la hora de hacer tanto simulación como backtest, y tanto backtest simple, ¿no? El que sería una estrategia ya totalmente definida que se backtestea, como también la posibilidad que tiene para hacer backtest en lugar de simple, pues ya un backtest más complejo, que viene a ser un backtest de optimización, ¿no? Donde en lugar de trabajar con una estrategia totalmente creada, ya se trabaja con la creación de una estrategia o la optimización de una de existente, buscando si hay parámetros que podrían mejorar los resultados. Entonces, el proyecto que estuvimos trabajando en el directo es este de aquí. Estuvimos trabajando cómo se opera en rango, entonces fuimos avanzando hasta que encontramos un momento de rango. Fue bastante bien, o sea, tuvimos varias operaciones ganadoras, algún break-even y finalmente tuvimos una pérdida. Cuando rompe el rango, pues nosotros pensamos en seguir trabajando el rango, ¿no? Que era buscar que bajara otra vez aquí, ¿no? Y que fuera respetando este rango, y finalmente aquí, en lugar de bajar, rompió totalmente y con fuerza para arriba. El hecho de que el proyecto ya esté creado y funcionando, pues nos permite ver que son 29 días procesados, que ha habido 7 operaciones, cuántas de ganadoras, 6, una de perdedora. El break-even se cuenta como ganadora porque siempre le doy unos pips para cubrir las comisiones y el spread. Eso ya depende de cada estrategia, ¿eh? Yo aquí estoy operando con la estrategia de trampas, cada cual pues puede operar como quiera, ¿no? Entonces, días operados, meses, y aquí hay todos los parámetros como el beneficio neto. Partiendo de una cuenta de 10.000, pues ha subido 342, eso equivale a un 3%, 3,5% prácticamente. El bruto, porque claro, aquí hubo un beneficio que si no hubiera habido ninguna pérdida sería 551, pero este stop loss nos hace reducir este bruto y que finalmente quede el neto. Al final lo importante es el neto, porque de nada sirve pensar que uno ha ganado mucho pero no cuenta las pérdidas. Entonces, beneficio mensual medio, eso cuando ya vas teniendo más data, lógicamente el dato ya se ajusta más. La pérdida media, el drawdown máximo, un dato muy importante. El factor de rentabilidad o profit factor, que se llama en inglés, es un dato muy importante. Si está por encima de 2 es que funciona muy bien la estrategia. Y el retorno. Entonces, a la hora de hacer backtest, datos importantes es el beneficio. Para mí tiene importancia el beneficio medio, ¿no? Y sobre todo sería tener el dato del mensual y del anual. Al final el mensual es dividir por 12 el beneficio anual, ¿no? Pero estos dos son dos puntos muy importantes, pero no nos tenemos que descuidar de otros dos datos muy importantes, que son el drawdown y también un dato muy importante que es, a ver que voy admitiendo los participantes, ahí.
otro dato muy importante que es el profit factor, ¿no? Factor de rentabilidad. Para estos datos, la ventaja que hay en el propio Forex Tester es que ya nos lo da la hoja estadística. La parte que no nos da, a ver, Luis Rojas comenta que no tiene audio, que cómo puede hacer para escuchar. Deberías ir abajo a la izquierda, donde hay el micrófono, pulsar allí en la flechita para abajo a la derecha de ese micrófono y mirar la configuración de micrófono y altavoz. Pero, a ver, lo que está diciendo es que no puede escuchar y si se lo explico hablando entiendo que no puede escuchar nada, o sea que tampoco se lo puedo solucionar hablando. Un segundo. Ya le he escrito por privado lo que le había explicado. Uy, lo que os había explicado. Vale. Entonces, a ver, borré el último texto que había puesto. Un segundo. Factor de R. Factor de rentabilidad. Entonces, datos importantes. Aquí tiene que existir un equilibrio entre estos dos a la hora de hacer backtesting. Por lo tanto, es muy importante saber el drawdown. Aquí nos lo da en dinero, pero fácilmente podemos saber si nos dice 208 de drawdown, significa que el máximo que ha habido de caída es 2,08%, porque la cuenta es de 10.000. Al ser 10.000, pues desplazamos la coma 2 posiciones y ya tenemos el drawdown máximo, ¿no? Salido del propio Forex Tester. No es necesario hacer ninguna exportación ni ninguna cosa. Entonces, el drawdown en este caso es 2,08%. ¿Qué es un drawdown? Pues soportable, un drawdown que se puede asumir. Pues vendría a ser que intentar no superar el 20%. ¿Por qué tiene este equilibrio? Porque lógicamente si tú mensualmente quieres ganar un 10%, ¿qué estarás haciendo? Pues que el drawdown, cuando en lugar de tener 7 operaciones tengas 1000, pues te dirá si para ganar un 10% significa que tienes que aumentar el lotaje y al final lo que estarás asumiendo, por ejemplo, es que el drawdown pues llegue al 80% y eso no es admisible porque un drawdown del 80% significa que acabarás quebrando la cuenta antes o después. Por lo tanto, se tiene que buscar un equilibrio y no solo nos basaremos en el beneficio que nos gustaría tener, sino en qué estamos dispuestos a perder. Porque lógicamente si ya te acercas a drawdowns en torno al 50%, que es que la cuenta te caiga a la mitad, si para ganarle un 6% al mes tienes que caer la cuenta a la mitad, pues ahí cada cual tiene que decidir. Yo personalmente, en mi caso, no lo haría ni lo recomendaría. Otro tema es el profit factor. Un profit factor a partir de 1,6 de factor de rentabilidad es bueno. Cuando ya superas el 2 es muy bueno. Entonces es un tercer dato, pero no el más importante. Todo esto sin necesidad de exportar a ningún Excel, lo tenemos aquí en el Forex Tester. Entonces, si tenéis el Forex Tester y no os sale, es aquí en paneles, estadística. Si lo tenéis así, como veis ahora, tenéis que ponerlo, ¿no? Entonces, en ver, mostrar paneles, pulsáis estadística y si os lo pone aquí de esta manera, pues lo movéis para que se ancle y después elegís el tamaño, así de simple. Entonces, eso sin necesidad de exportar. El hecho de tener un gráfico, pues si a vosotros os gusta acompañar siempre de un gráfico, lo más simple es tener un Excel tan sencillo como este, que simplemente cada vez que hay una operación actualizas precio, ¿no? Si ahora
estuviéramos en 10.400, pues ahí, después 10.600, pues ahí va dibujando, ¿no? Esa sería la forma sencilla de no necesitar ni un Excel. Aparte, el Forex Tester tiene la función de exportar el historial a Excel. Entonces, una vez se exporta el historial a Excel, se os abre una hoja de cálculo de Excel donde te dice ticket, que es la operación la 1, en eurodólar ha sido una compra, el lotaje utilizado, la hora de entrada, el precio, toda la información, ¿no? El profit, pues se empezó con 10.000, aquí se ganaron 82, 117, aquí nada, aquí 102, 102, 148 y al final se pierden 209. Y el balance final queda ese. Esto ya te permite pues, sacar muchos datos, hacer muchas estadísticas, etc. Se puede hacer un copiar-pegar de estos datos a un Excel que ya está todo trabajado y que ya te hace gráficos y te da todos los datos ya más interesantes a la hora de backtestear, pero este Excel es pues, para la zona de la academia, para los alumnos pro, élite y VIP, y el que le pueda interesar entrar en la academia, a ver, un segundo, ahí. El que le pueda interesar entrar en la academia, en códigotrading.com/academia, os dejo el link en el chat, a ver, como todos los de la reunión, ahí. Y en este link pues tenéis las formaciones que incluyen las herramientas y una de las herramientas es precisamente esta. Si os interesa pues ya entrar en una formación, ya lo sabéis, yo os recomendaría empezar por el curso gratuito para ver pues las 30 lecciones de iniciación y forjar unos buenos cimientos y así también decidís si realmente creéis que soy la persona adecuada o no para enseñaros. A ver, voy a mirar el chat. Rubén comenta si se subirá en YouTube este seminario o lo puede grabar. Se acabará subiendo. No sé exactamente si solo estará en el YouTube de Forex Tester, estará en mi YouTube, pero yo lo estoy grabando y acabará subido, no inmediatamente, quizá no hoy mismo, pero al final estará. Yo intentaré que esté también en el canal. Vale, los otros comentabais lo mismo. Bien, entonces, temas que al final son los que más se utilizan en el Forex Tester. Después vamos a tomar alguna operación. Pero temas que más se utilizan es el centro de datos. Aquí ahora veis muy pocos mercados, un índice, 4 cruces, una commodity, porque limpié el ordenador y dejé limpio. Pero yo desde aquí en añadir, pues puedo ir poniendo, ¿no?, los commodities, el coco, café, cotón, diésel, orange, sugar, etcétera, etcétera. Y cruces, pues muchas más divisas, criptos, exóticos, futuros, índices. ¿Ves? Cuando abres una pestaña, pues te abre todos los índices. Y aquí están los famosos y no tan famosos, porque ya veis que es un montón. Metales, stocks, que son acciones de Canadá, de la Unión Europea, de India, del Reino Unido, de Estados Unidos. Y veis, pues las más famosas. ¿Queréis testear en Apple? Pues aquí tenéis Apple. Que queréis testear en Amazon, aquí tenéis Amazon, y así Facebook, Tesla, lo que os interese, criptomonedas, todo tipo de índices, etcétera. Aquí lo tenéis todo. Entonces, si no tenéis el software, lo podéis probar en su versión demos. La limitación es que hay un mes de data y ahí lo podréis cacharrear un poco y tiene todas las funciones. Lo único que la limitación es el tema de que, lógicamente, a nivel de backtest, un solo mes de data de poco sirve. Se necesita ya pues tener mucha más información. Entonces, desde Forex Tester han hecho precio especial para los alumnos, que os lo dejo aquí en el chat.
que es este de aquí. Aquí lo podéis comprar a precio reducido, pero aparte, para los asistentes a este seminario, hay unas ofertas con unos cupones especiales. Al final del vídeo os lo muestro, os paso lo que son los códigos para tener eso, tanto si ya lo tenéis, que podéis adquirir data con descuento, como para los que no lo tenéis y lo queráis adquirir. Entonces, al final de todo del aula, del seminario, lo voy a enseñar y os paso todo lo relacionado con dicha promoción. Bien, acabé esta simulación con una pérdida y, lógicamente, la pérdida es la misma que nos marca una salida clarísima del rango y, por lo tanto, a partir de esta rotura tan contundente y clara, empezamos a operar al alza. Ahora estaríamos directamente en una entrada porque cuando rompe tan fuerte un rango no le pedimos retroceso, entramos directamente, pero es un caso donde el stop loss se complica un poco porque ponerle el stop a este extremo sería lo lógico. Entonces, casos así tan extremos se puede poner el stop a media vela. Vamos a hacerlo para ir teniendo más data y que veáis cómo va funcionando el backtest. Y si no entendéis muy bien mi forma de operar, hoy me centro más en las posibilidades del software Forex Tester y de cómo realizar un backtest y no tanto en técnicamente cómo funciona la estrategia. Si queréis aprender eso, ya os he dicho, hay el curso gratuito y ahí podéis hacerlo. Vale. En este caso, pues sería poner un stop a la mitad, a 6.50 está bien, y un TP el doble de lejos. Normalmente trabajamos con un ratio inverso de 0,5 Rs, en este caso el ratio es de 2 Rs, porque estamos operando una rotura de rango. A 1200 el profit y compramos. Ahora mismo vemos el stop, pero no vemos el profit porque ahí, se nos queda ahí. Y nada, ahora vamos avanzando, he puesto un 2% de riesgo, ya elimino este rango. Ya está operado, también elimino esta línea y lo que es también estas dos que delimitaban el rango, porque me gusta trabajar con el gráfico limpio. Las que sí que dejo son las operaciones, ¿eh? Esto eran niveles de trampa y ahí los dejamos. Vale, vamos a ver. De momento no ha llegado a TP, se quedó ya cerca, pero no llegó. Mira, ya nos lo dio. Y apuntamos 10.713, este tipo de operativa de rompimiento de rangos, si os fijáis, al ir con un ratio de 2 Rs, pues claro, un profit pues es más grande que cuando operamos trampas. Yo ahora estoy ya operando con la mezcla de todas las operativas, ¿no? La de trampas, rompimiento de tendencia, rompimiento de rango. Ahora ya empezaríamos a buscar trampa alcista, aquí hay una. No estoy seguro si cumple visualmente, no. Visualmente ya me parecía que podría estar superando el 150 y así es. Yo le pido a la trampa que pille entre el 105 y 150. No es el caso. Por lo tanto, vamos a ver si nos da otra entrada como esta, que sería en este nivel de trampa. Esta sí. Si os fijáis, esta pilla entre el 105 y 150, no supera el cuerpo el 50%, ni la mecha el 30%, que eso sería si estuviera ya quemada. Por lo tanto, es un caso totalmente válido y podemos operar. Es la primera trampa que tomamos porque lo que habíamos operado es el rompimiento de rango. Rompimiento de rango también se puede operar haciendo trailing stop. Es otra opción haber entrado aquí y después poner el stop aquí y ir ajustando el stop cuando da nuevos altos. Eso es una opción que se puede tener en cuenta. De acuerdo, vamos a ver, si ponemos el profit en el extremo, 377 se nos quedará muy justo todo. Si vamos a estos cuerpos de aquí, 668, ya empieza a ser algo más cómodo. Lo óptimo sería ir ya a la mecha. Quizá no esta segunda mecha, sí esta de aquí,
9.11, que ya nos queda un stop, el doble de lejos, en torno aquí. Esta ya se puede trabajar. Vamos a verla. Vale, con este movimiento ya muevo a extremo y ahí me dio el profit. Bien, apuntamos y veis cómo se va creando el backtest y se va dibujando. Habíamos empezado en esta caída, ¿eh? Un TP grande, ahora un TP más pequeño, y cómo todo se va actualizando. Ahora ya son 35 días procesados, el profit factor ha subido mucho porque después de este stop pues estaba un poco más bajo ahora, pero bueno, también os dijo, el tema profit factor es importante cuando llevas 1000 operaciones. Ahora llevamos muy pocas, estamos en una racha pues bastante buena y para calcularse bien un profit factor se necesita ya muchas más operaciones. Ahora el dato, igual que el dato de drawdown, lógicamente es una locura tener únicamente 212 con una cuenta de 10.000 porque la caída máxima de la cuenta ha sido de 2,12%. Esto es un parámetro buenísimo, pero buenísimo si lleváramos 1000 operaciones, llevando 9 no tiene ninguna relevancia. Del mismo modo, el beneficio medio todavía no es estadísticamente para tenerlo en cuenta. Todavía estamos en un punto donde poca relevancia tiene cuando llevamos tan pocas operaciones. Pero bueno, para el aula, como no puedo hacer 1000 porque estaríamos muchas horas haciendo el seminario, por eso ya he preferido empezar con un proyecto iniciado, ¿no? Que es el que si alguno estuvo el sábado en el directo que di, pues ahí ya lo pudisteis ver, ¿no? Que fui haciendo estas operaciones y hoy las estoy continuando para tener algo más de data, pero igualmente es poco relevante. A ver, Juan Carlos dice, en la operación realizada ahora misma se puede anclar el FIBO a la misma vela negra, ¿no tendría que cerrar al 50 por arriba? No, a ver, lo del 50 por arriba sería ir a la vela, que la misma vela es nivel y extremo de trampa. Eso no se puede hacer en este caso. Entonces, lo que hemos hecho es ir a la derecha. A la derecha, a ver si entiendo bien la pregunta. Ahora mismo, ¿se puede anclar el FIBO a la misma vela negra? ¿No tiene el cierre de 50 por arriba? Ah, o sea, mira, yo lo que he hecho es esto y es válido. Ahora entiendo. Tú lo que me estás diciendo es ir aquí, que también es válido. Ahora entiendo. Sí. Claro, yo me pensaba que me decías que lo que había hecho yo no estaba correcto. No, tú me dices lo que está hecho yo es correcto, pero también sería correcto ir a la misma vela. Sí. En ambos casos está bien y al final el profit sería el mismo, ¿eh? La operación, el funcionamiento sería el mismo. Bien visto, Juan Carlos. Podéis participar, ¿eh? Para cualquier tema que tengáis, dudas sobre Forex Tester o sobre temas técnicos, sobre la utilización del software, sobre cómo hacer backtest, lo que queráis. Vamos a ver, aquí si os fijáis no llega. Este Fibonacci no es el Fibo normal, ¿eh? Es un Fibo con los niveles pues editados a mi gusto. Estos los puse en la otra aula, pero no son los habituales. Ahí, normalmente es así. Vale, no llegó, por lo tanto vamos a seguir, está todo muy alcista, solo buscamos entradas alcistas y ahora nos puede dar una que incumple. Si os fijáis supera el 150, por lo tanto la descartamos. Aquí tenemos una entrada alcista clara. A ver qué comenta Santiago. El nivel de 200 en el FIBO, ¿para qué lo usas? El de 200 del FIBO es para controlar el stop loss. Es un tema para parametrizar el stop. Yo no lo uso, pero si alguien quiere hacerlo rígido, es un tema de que si el stop te queda más cerca de 200, señal que estás buscando un recorrido demasiado corto.
Por lo tanto, en este momento que tenemos una entrada, tendríamos que tener el stop en esta zona por debajo de 200, por toda esta zona, pero no aquí arriba, porque si lo tenemos más cerca ya el tema de mover a break-even o cerrar con pérdida parcial si la operación se va en contra se dificulta mucho, ¿no? Vamos a tomar, es una trampa que la fuerza es lo único que nos haría dudar, pero no, tiene fuerza, son 2 movimientos de subida, 2 de bajada, por lo tanto vamos a tomar aquí 1070, seguramente sí que quedaría más allá de 200, ¿ves? Es para ver dónde podríamos poner el take profit. No es necesario irnos aquí arriba o a este extremo porque con 1000, aquí en este cambio, 1088, pues podríamos ir el doble de 1088, que es 2176, es donde iría el stop y es más allá de 200. Por lo tanto, se acomoda bien. No es necesario pedirle una trampa tan grande hasta aquí si se nos acomoda lo demás, ¿eh? Por eso el parámetro que Santiago comentaba, ¿no? De por qué utilizo el 200. Pues ahí justo ha quedado un caso donde lo hemos tenido que tener en cuenta. Ponemos el nivel de gestión, aquí es la gestión a break-even, ya movería a extremo porque me ha hecho 1, 2, si os fijáis. Cuando hace un primer movimiento era un poco precipitado ir a extremo, pero ahora que este mechazo da un segundo ya he movido a extremo. Mira, pues me cierra la operación con una pequeña pérdida. Esto no es un stop completo, esto es una pérdida muy pequeña. Si os fijáis, se han perdido 21 euros, que el stop completo serían 200. Por lo tanto, 21 es una reducción muy grande de lo que es el riesgo. Y nada, seguimos. Ya esto me confirma el cambio. Si os fijáis aquí podría haber alguna trampa, pero no la considero porque me confirma el cambio de tendencia. ¿Cómo me lo confirma? Pues el mismo nivel de trampa es un nivel de SAP, es el último bajo del SAP. ¿Con qué más me confirma que hay un cambio? Pues uniendo los dos niveles últimos de SAP se crea la LT. ¿En qué momento se supera al SAP y la LT? Este movimiento supera SAP y LT y ahora al pillar por debajo de este se confirma el cambio y ya solo tomaríamos trampas bajistas. Así que vamos a avanzar un poquito más, tomaremos alguna otra operación y enseguida nos ponemos ya con las promociones que hay, que os he comentado. Mira, aquí puede haber una trampa pequeña, muy escondida y pequeñita, son solo 4 velas, pero es válida, cumple con todo y la vamos a considerar. Es una venta, el take profit, pues el cuerpo sería muy justo, yo iría al extremo, 463, y el stop loss pues iría por aquí, en este bajo de ahí. Y ahora entramos a la baja, que hasta ahora habíamos tomado entradas alcistas. Entonces, el Forex Tester, como podéis ver, tiene las mismas funciones que pueden tener otros softwares como MetaTrader, que son para operar en vivo. Tenéis aquí una lista de indicadores de tendencia, las bandas de Bollinger, el Heikin Nash, yo qué sé, Moving Average, Parabolic SARS, el zigzag, pivots, en osciladores el famoso MACD, el RSI, etcétera. O sea que aquí de serie el software ya lleva fractales y además se pueden instalar nuevos indicadores. O sea, una opción es poner otros indicadores. Vamos a ver cómo evoluciona esta entrada. Mira, ahí nos da el profit y lo apuntamos. 10.907. Después de esa pérdida, pues otro profit. Y así funciona para tomar simulación. ¿Qué sucede ahora? Hemos tomado pues
4 entradas más, ya estamos en un backtest de 11 entradas, es pocas, lógicamente, ¿veis? Aquí nos pone 11 operaciones. Y bueno, ha cambiado un poco todo, ¿no? Nos está diciendo que el beneficio mensual medio es de 604, es un beneficio de una racha muy positiva, ¿eh? Eso es un beneficio de un 6% mensual. Lógicamente vendrán momentos peores, eso es segurísimo. La pérdida media, el drawdown máximo, ¿no? Que decíamos que de momento es muy bueno, pero poca relevancia tiene cuando el backtest es tan chico, ¿eh? Uno no se puede hacer ilusiones con un backtest de 11 eventos. Tenéis que tener claro que yo tengo backtesteadas mis estrategias por 20 años en el pasado. Y es lo que se debe hacer si se quiere tener una mentalidad estadística, hacer trading cuantitativo y trabajar de este modo, ¿no? Es fundamental. Entonces, ¿qué sucede si ahora que ya hay unas cuantas operaciones queremos sacar también el exportar los datos? Pues lo mismo. Vamos a exportar historial a Excel y una vez nos lo abren, veréis que ahora es más grande ya. Ya en lugar de 7 operaciones, que antes teníamos este cacho de aquí, ahora ya nos añade un poco más. Entonces el backtest se hace solo. Y si tenéis el Excel como el hecho por vosotros o el que hay en la academia para los alumnos donde se pueden exportar datos, pues ya puedes sacar mucha más información, ¿no? A ver qué comenta Juan. Una vez selecciones H4, ¿puedes cambiar H1 con el mismo gráfico? Sí, mira. Aquí puedo ir a la temporalidad que quiera, H1, y me sale todo igual, pero en H1. La misma operación que hubiera sido igual, esta trampa en H1 se hubiera operado igual, porque para H4 era un poco pequeña, y aparte de eso, se pueden crear proyectos con más de un par, o sea, puedes tener varios pares a la vez abiertos, ¿no? Y, por ejemplo, tener así la pantalla partida así y después ampliar, reducir, igual que se hace en otros softwares, ¿eh? Y decir, mira, aquí tengo euro dólar, aquí tengo libra dólar, aquí tengo el dólar franco suizo y aquí tengo el dólar yen. Y los que se quieran, ¿eh? O otros mercados. Y cada vez que avanza una vela, avanzan todos a la vez y recrea todo igual. Entonces, ese dato es importante, poder backtestear varios mercados a la vez, ¿no? Y el programa te lo permite. ¿Cómo sería esto? El hecho es que después tú puedes ir pestaña a pestaña, ¿no? Aquí se te quedan abiertos, moviéndote entre los distintos. Dentro de eso puedes ir cambiando de temporalidad o puedes tener abierto un proyecto donde hay 2 veces el euro dólar, uno en H4 y el otro en semanal o en M15. ¿Sabes? El mismo par en distintas temporalidades es posible. Entonces, tener indicadores, lo mismo. Si queremos poner una media móvil, vamos aquí a tendencias, moving average, y la de 160 exponencial, color verde, pam. Pues aquí nos la dibuja. ¿Que queremos editar porque vemos la línea muy fina? Pues le cambio el grosor. O que la línea fuera de otro color o que fuera punteada, lo que sea. ¿Veis? Pam, ya lo pongo más grueso. Digo, el color verde no me gusta. Pues se pone azul. Y ahí está en azul. Y en un gráfico puedes poner tantos indicadores como quieras. O sea, al final, para mi gusto es el simulador más potente. Aunque se llame Forex Tester, aquí podéis añadir cualquier, por ejemplo, stocks de América, puedes operar acciones, Apple, lo que quieras, ya si tienes un servicio de datos, ¿eh? Porque la variante básica no lo tiene. Mira, una cuestión interesante la que dice Santiago por el chat. Dice, una vez tienes backtest de 10 años de los 6 pares, a ver, lo voy a poner aquí en pantalla. Una vez tienes el backtest de 10 años
de los 6 pares mayores, ¿cómo harías tú para saber cuál es el drawdown combinado si operamos los 6 pares al tiempo esos 10 años? Ahí la opción más sencilla, más fácil, es que una vez tienes exportados estos datos a Excel, se haga lo siguiente. Tú aquí arriba puedes poner filtros en el Excel. Y entonces yo te recomendaría, bueno, este es el anterior que tenía menos eventos, bueno, ya va bien para verlo. Imaginemos que a continuación de esto, pues hemos seguido operando, pero esto ha sido libra, dólar, ¿no? A ver, lo he hecho mal. Un segundo. Ahí. Y si os fijáis, no está ordenado por fecha, sino que están todas las operaciones de euro, todas las operaciones de libra. Lógicamente, si lo habéis hecho de la manera que os he dicho, de tener pues simultáneamente el euro y la libra, ¿no? Aquí el euro y aquí la libra, pues ya habréis operado tal como toca. Pero él lo que comenta el compañero es si se hace por separado, como sería este caso, ¿no? Que aquí son operaciones de la libra y aquí son operaciones del euro. ¿Qué sucede? Pues que podemos ordenar por fecha. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues a la primera línea le ponemos aquí filtros y ahora podemos decir, queremos que se ordene por open time o por close time. Ahí ya si es cuando abre la operación y cuando cierra. Y digo, por open time, y mira, se me mezcla. Y se me pone en el orden de cómo hubiera sido la simulación todo junto. Eso te permite acabar viendo de forma realista cuál sería el drawdown. Porque ¿qué es lo que sucede? Que si tú tienes un backtest de 10 años en eurodólar y te da un drawdown del 10%, otro libra dólar, y te da un drawdown del 12%, tienes otro backtest en dólar yen y te da, bueno, aquí he puesto 125, a ver, vamos otra vez. Tenemos euro dólar con el 10%, libra dólar con el 12%, tenemos dólar yen con el 6% y tenemos australiano dólar con el 11% de drawdown. ¿Qué podríamos decir? Pues mira, 10 más 12 más 6 más 11, pues un drawdown de 39%, pero eso no es correcto. O sea, no es verdad que sumando los drawdowns te vaya a dar el drawdown total. ¿Por qué? Porque imaginemos que esto es el primer año. Espérate, lo hago con el de escribir. Imaginemos que esto es el año 1, esta cuadrícula el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9 y 10 años, ¿no? Imaginemos que el eurodólar, que sería de color azul, hace así y el año 5 tiene una caída del 10%, ¿no? Esta de aquí. Pero la libra, que es de color rosa, pues tiene la caída en el cuarto año más grande de todas las caídas. Eso la libra. En cambio, el dólar yen pues va avanzando y es en el año 8 cuando hace una caída más fuerte. Y ese 6%. Y el australiano, que lo pintamos en amarillo, el segundo año es cuando más cae. Esta suma no es lógica, la que os había dicho yo del 39%, porque no están todos los drawdowns juntos. O sea, estadísticamente sería mucha casualidad que se te junten todos esos drawdowns y que realmente el drawdown fuera el 39%. Nunca me he encontrado algo así. Y pues lo que os comenta el compañero tiene mucha razón porque no podemos saber cuando lo tenemos aislado qué drawdown da. En cambio, si exportáis todo y lo fusionáis en el Forex, o sea, en el Excel, ahí sí que podéis acabar sacando la estadística porque, como veis, ha ordenado las operaciones por tiempo. Y entonces la función esta de aquí, de filtro,
es fundamental a la hora de hacer backtest. Es un dato súper importante. Os voy a explicar lo que os comenté de la promoción para el simulador que estamos utilizando, ¿no? Sobre este seminario se basa pues, en realizar backtesting usando la plataforma Forex Tester. Y os he dicho que aparte del precio que siempre hay especial en este link, que os vuelvo a dejar en el chat, aparte de este precio, que si vais aquí en más información tenéis, desde Forex Tester pues han ofrecido unos códigos especiales justamente para este seminario temático sobre Forex Tester. Bonificaciones y descuentos. Vamos a ver, os las explico. Con el cupón código trading FT4, que os lo dejo en el chat, código trading FT4, tal como está en negrita, escrito, la trozo en negrita, es un código promocional para los clientes que ya tenéis Forex Tester 4 con un 10% de descuento en actualización de datos. Entonces, si tenéis el básico y queréis pasar a una versión estándar o una versión VIP, donde ya tengáis un servicio de datos más avanzado, ahora con este código tenéis este descuento. Tanto si hacéis la versión de por vida, que es un solo pago de por vida, como si hacéis una suscripción de datos. Eso para los que ya sois clientes de Forex Tester. ¿Qué sucede para los nuevos? Pues que usando el New FT4 código, que también os lo dejo ahora mismo, ahí lo tenéis, con este código, los que sois nuevos y no tenéis aún el Forex Tester, es un código promocional para nuevos compradores que no tienen licencia. Tenéis un 5% de descuento en la compra del Forex Tester 4 o el Forex Tester 4 con datos. Ahí ya depende de si hacéis el Basic, el estándar o el VIP, si es el estándar o el VIP que ya incluye datos, ahí tenéis eso. Además, una tercera cosa, los nuevos clientes recibís un mes de suscripción VIP gratis. Para ello, pues debéis escribir a support@forextester4. Por lo tanto, si os registráis con el código NEWFT4 código, tendréis este descuento para las... o sea, tendréis un descuento y además tendréis un año de suscripción VIP si escribís a support@forextester4. ¿De acuerdo? Entiendo que si lo acabáis de comprar hace nada, creo que podréis entrar en la promoción. O sea, aunque no sea hoy, si hace un día, 2 días, no creo que haya inconveniente. Entonces, si queréis aprovechar estas promociones especiales para este seminario, pues tenéis estos códigos. Ahora, ya para terminar, me gustaría, pues, si tenéis dudas, Juan comenta un mes o un año, Dave. A ver, déjame abrir. Los nuevos clientes tienen un mes, perdón, que me confundí. Un mes de suscripción VIP gratis. Si escribís a support@forextester4.com, que igual leí los datos mal en este último punto, disculpadme. Lo que sí que es para siempre es el descuento, claro, el 5% de descuento, pues si ya cogéis una suscripción o un pago único del VIP, por ejemplo, ya de por vida, pues ahora podéis aprovechar que hay estos descuentos. Bien, ¿tenéis dudas? No hace falta que sea solo sobre el software. Si tenéis dudas sobre cómo realizar backtest, sobre algo de la estrategia, sobre las formaciones de código trading, cualquier cosa, ahora podéis aprovechar. ¿Nada? A ver, vamos a crear un nuevo proyecto. Detengo este. Vamos a ver cómo se crearía un proyecto combinado.
por ejemplo, el euro y la libra, y pues desde el año 2005 para que no esté mucho rato cargando y solo de data de 1 minuto. Aquí sería para tener datos de calidad TIC, para más temporalidades más bajas, importante. Y aquí nos dice que hay una parte de datos ausente, pero vamos a poner pues 2008 para que cargue los datos, porque parecía que solo es el primer año que no hay datos. Aquí pongo la fecha de inicio y crear. Y ahora se están generando los tics para euro-dólar. Y cuando termine, se tendrían que estar generando los tics para libra-dólar. ¿Veis? Ahora libra-dólar. Y eso nos permitirá simular 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 los mercados que se quieran simultáneamente y que se muevan a la par. Que cuando avanzas, avanzan todos. Si están en la misma temporalidad, ¿eh? También se puede hacer en temporalidades distintas, pero tenéis que pensar que si uno lo tenéis en H4 y otro en H1 y saltáis una vela de H4, porque lo que tenéis pulsado es saltar en el de H4, te pasará 4 velas de golpe el que tienes en H1. En cambio, si el que avanzas es el de H1 una vela, la de H4 no se creará entera, sino que solo se creará tal y como está después de 1 hora. Vale. Aquí tenemos, se ha abierto en 1 minuto, pongo pausa y pues cojo otra temporalidad como es H4 para que se vean los dos a la vez. Pues en ventanas podemos tener mosaico vertical o horizontal, como queramos. Aquí sería mejor vertical y tendría, aquí no hay datos. No tengo data descargada. En cambio, espérate que este estaba en M1. Ahí. Aquí sí, pero aquí no hay datos desde 2009. Eso es muy simple. Si vamos al centro de datos y vamos a libra dólar, vemos que tiene datos a partir de 2009 y estoy en 2008. No sé por qué me he ido tan atrás, pero yo si pongo mensual y avanzo un poco, habrá un momento que se empezará a cargar la libra. Mira, ahí ya lo tenéis. Ahora ya podemos ir a H4 y si yo avanzo una vela, avanza en ambos lados. Si voy para atrás, va para atrás en ambos. Y si quiero ir operando así, vemos también la correlación y todo. Entonces, es una parte que tiene Forex Tester que nos permite que digamos, por ejemplo, que aquí queremos un oscilador como el RSI, pues aquí se configura 14 periodos en azul y lo aplicamos y aquí lo hacemos del tamaño que queramos. Si en el otro queremos un ADR de volatilidad, pues aquí lo vemos, ADR. Que queremos añadir un oscilador, en este caso un MACD, pues aquí los colores, los periodos, y se configura y si lo queremos ver más grande, tanto como queramos. Que queremos más cosas en el mismo instrumento, eso ya depende de la estrategia que uséis, ¿eh? Pues le podemos poner un Moving Average que sea más grueso, pues más grueso. Y todo lo que queráis, o sea, las posibilidades son muy grandes. Para mí es el simulador más cómodo de usar. Y no sé si tenéis alguna duda, alguna funcionalidad, si queréis que os explique algún otro detalle al respecto. Nadie tiene preguntas, nadie tiene cuestiones. Bueno, os voy a explicar rápidamente el hecho de que si vais aquí al link a más información, podéis ver que hay la licencia básica. El precio puede variar según si hay promociones. Ya sabéis que con el cupón tenéis descuentos. Después, pues en épocas de Black Friday y cosas así también pues puede haber sus promociones. Ahora mismo aquí está, el precio oficial es 2,99 y para
lo especial para código trading pues está en 269, ¿no? Hay este descuento de $30. Entonces lo que os quería explicar es la diferencia. Mirad, os lo explico rápidamente. Forex Tester Basic, que es este de aquí, es un pago de por vida y no tiene suscripción. Sirve solo para el mercado Forex y la calidad de la data es 1 minuto. Esta calidad, pues, no es adecuada. A ver, un segundo. La de 1 minuto, esta calidad no es adecuada para intradía, donde es necesario tener data del TIC. Puedes abrir gráficos de M1, de permitir el software te lo permite, pero la calidad de la data es muy mala y por lo tanto el backtest será poco representativo. Para temporalidades altas, a partir de H4 diario, ¿se puede ir trabajando? Sí. Lo óptimo es tener una data de más calidad, pero ya se puede con backtest de bastante precisión. Eso el básico, que es un solo pago. El estándar, pues el estándar es suscripción mensual, anual o de por vida. También hay la opción de por vida. En todos los casos tenéis los descuentos con los cupones que he explicado. ¿Qué tiene el estándar? Pues incluye todos los mercados, Forex, futuros, acciones, índices, criptos, CFDs, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la data es de 1 minuto. Este ya no es solo Forex como el Basic, aquí en estándar hay todos los mercados, pero la data es de 1 minuto. Y la calidad es data de 1 minuto. ¿Puedes operar en 1 minuto? Sí, pero la calidad es muy baja para operar en temporalidades bajas, ¿no? Tienes 3 modos, el pago por suscripción o mensual, anual o de por vida. Finalmente está el VIP, que es el más completo, que también tiene suscripción mensual, anual o de por vida. Este ya sería el precio total. Y el caso del VIP es que incluye todos los mercados, ¿no? Forex, futuros, acciones, índices, criptos, CFDs, etc. Y la calidad de la data aquí es del TIC y por lo tanto puedes operar todas las temporalidades. Puedes estar en M1 tranquilamente, M5, M10, M15, lo que quieras. Este es el más completo de todos, tiene 3 modos, el pago mensual con suscripción, el pago anual con suscripción y un pago de por vida. Y esta tercera opción, lógicamente, es la que tiene un coste mayor, pero solo pagas una vez. Entonces, esta es una, aunque no me habéis hecho esta pregunta concretamente, creo que es una de las dudas que os puede surgir si ya estáis interesados en adquirirlo o si sois Basic y queréis subir, porque ya os he dicho que si sois Basic y queréis subir, ya sois clientes de Forex Tester, pues tenéis un 10% de descuento para subir o a entrar a la suscripción, ¿no? Mira, Juan Carlos dice, tengo la suscripción VIP durante 1 mes. ¿Cómo puedo guardar los datos de minuto y tics que tengo durante ese mes para tenerlos hasta la fecha cuando se termina la suscripción? Mira, para guardar datos tienes que ir al centro de datos y, por ejemplo, si queremos tener los datos de, vamos a ver, Amazon, que está muy de moda, bueno, no es que esté de moda, sino que está de moda por un motivo, ¿no? Que con la situación actual pues se ha disparado. ¿Veis? No tenemos datos. Aquí elegimos el broker de donde se descarga, la configuración tal cual y bueno, actualizamos. Y eso es que con este broker no me da. A ver, si con el estándar, ahí sí. Y por ejemplo decimos, mira, queremos solamente el año 2020. Hasta hoy. Descargar datos de 1 minuto para que no tarde. Yo descargo. Y esto me queda en mi ordenador descargado. Yo ahora puedo abrir un proyecto de Amazon. Creo que la abreviatura es esta. Y mira, es el primero. Y le digo, pues todo el año 2020, pero que inicie pues el mes 2020, que inicie el día 1, ahí para tener data previa, el 3 del 3. Ahora nos abre el nuevo proyecto y aquí ya veis que va corriendo el gráfico de Amazon en M1, estoy. Aquí tenéis la data.
Esto, como lo tienes ya en tu ordenador descargado, pues ya tienes esa data. Si te finaliza la suscripción y no puedes actualizar inmediatamente o de momento no lo puedes pagar y estás unos días, un mes que no estás suscrito y ya tienes los datos porque los bajaste, pues en principio no hay problema, porque te queda guardado en tu ordenador la data. Lógicamente la data pesa mucho, si te quieres descargar todo y tener un montón, pues no tendrás espacio y lo mejor es tener la suscripción porque al final, o un solo pago, porque ya lo tienes para toda la vida y no hace falta sufrir, ¿no? Al final ahí te vas bajando lo que te interesa hacer, pero no estás cargando el ordenador con tanto, porque acaba pesando mucho la data de mucha calidad, ¿eh? Si bajáis datos de TIC de 20 años y de muchos mercados, pues los terabytes se irán consumiendo. Vale. Sí, sí, Juan dice, si la pregunta es si se guarda en el ordenador, sí que se guarda. No tienes que hacer ningún backup. O sea, cuando acabas la suscripción, lo que tengas en el centro de datos lo tienes. Y ya está. Vale. Bueno, si no tenéis más preguntas, creo que ha quedado ya todo lo principal, lo que se acaba utilizando más. Yo he estado metiendo órdenes a mercados, que es aquí. Si alguien quiere entrar con una orden limit o stop es aquí donde pone P. Sell limit, por ejemplo. No, buy limit, en todo caso, que esto está alcista. Si quiero ir a interés compuesto, pues aquí le digo un 1% de la cuenta. O si quito este tick, pues los lotes, ¿no? Le digo 0.1 lote. Interés compuesto, porcentaje de la cuenta o lote fijo. ¿Y a qué precio? Claro, aquí el ser una orden limit, pues le digo, mira, quiero que me entre al final de esta mecha para ir al alza. Y el stop lo pongo en este punto y busco este recorrido. Y colocamos una orden a mercado. Y mira, aquí me coge la orden, ya entró. En la vela anterior no había entrado, después ya había entrado, ¿de acuerdo? Y así sería para tomar una orden pendiente. Bien, espero que os haya quedado todo claro, que os haya parecido interesante este seminario, pues destinado al tema de la simulación y el backtest. Ese era el tema principal, y especialmente la facilidad que tenemos para realizarlos con el software Forex Tester 4. Y espero que hayáis aprendido un poco más, tanto cómo se hace un backtest, qué datos son los importantes, ¿no? El tema del drawdown, beneficio, el factor de rentabilidad, cómo se exportan en los backtests, que el tema es que, claro, con Forex Tester facilita mucho el trabajo al trader a la hora de hacer todo eso. Y bien, espero que paséis una buena semana y nos vamos viendo pues por las redes o por la academia si sois alumnos, y encantado pues de haber estado con vuestra compañía, de los que no os conozco y de los que ya nos conocemos pues de la academia o de las redes sociales, pero sí que veo hoy mucha gente nueva y espero pues que os haya parecido interesante. Venga, saludos para todos y nos vemos a la próxima. Un saludo.